encantado de moderar esta última mesa de la jornada de hoy. Y nada, vamos a cambiar radicalmente, digamos, vamos a pasar del electrón verde a la molécula verde, ¿verdad? Venimos toda la mañana hablando de electricidad. Comentaba Fernando, que lo he escuchado alguna vez, que la biomasa pudiera ser considerada, o a veces se ha visto, o nos hemos visto considerados como el patito feo de la película. Ahora yo creo que no hay un patito feo, sino que es un aliado y digamos, un elemento necesario para desarrollar nuestro sistema energético. Y pasamos ahora pues a hablar de otra energía renovable, ¿verdad? Nos hinchamos a hablar del electrón, nos hinchamos a hablar de la eólica, la solar, pero nos olvidamos que hay vida más allá de la electricidad, ¿no? Decía Javi, perdona Javi, porque como estábamos, has hecho una encuesta sobre cuánto, el porcentaje de qué era levantar las manos. Gas renovable en el sector gasista. El 0,15 es, ¿no, Javier? Vale. Pues ahora yo diría, vamos a hacer una encuesta de cuánto representa la electricidad en la energía que consumimos como ciudadano a lo largo del año, ¿no? Parece que decimos, no, hemos hecho mucho en renovables. No, si nuestra energía es renovable, no es verdad. La electricidad solo representa el 23,8% del consumo de energía que hacemos en este país. El 23,8% de electricidad, y parece que hemos hecho renovables y solar y eólica y ya nos podemos considerar verdes, ¿no? Pues por desgracia no es así. El 23,8% del consumo es electricidad, el 52% del consumo es petróleo, fundamentalmente gasolina, gasóleo y querosenos, el 16,1% es gas, de lo que vamos a hablar hoy, y luego tenemos un poquito de energías renovables no eléctricas como los biocombustibles y demás. Y ahí es donde se engloba el vector de futuro sobre el que vamos a hablar ahora. Biogás, biometano. Perdonad, pues yo no sé si podéis arreglar los de sonido, porque verdad que se acopla, suena por aquí un como si tuviera, no sé si es el ministerio o un fantasma aquí hablándome mal. En fin, así que si nos lo podéis arreglar, por favor, no sé si se acopla alguno de estos. Pero bueno, en cualquier caso, entramos en materia. ¿Qué hablamos hoy? Gases renovables descarbonizando el sistema gasista. Hoy nos vamos a centrar en el gas renovable que nosotros, al menos en APA, le vemos más futuro, o digamos, a más corto plazo, y sobre el que ya deberíamos estar haciendo muchas cosas, ¿no? En particular el biogás y biometano. Y tenemos aquí 4 ponentes excepcionales que vamos a hablar. Sí, mira a ver si nos ayudas, porque yo estoy desesperado. Es como si fuera la voz de mi mujer aquí detrás. Acuérdate de la lavadora, acuérdate de planchar, tal, ¿verdad? Pero bueno, en cualquier caso, vamos a hablar de los gases renovables y tengo aquí la chuleta sobre los guiones, pero bueno, os conozco a todos, pero como los cargos me los ponéis muy difíciles, pues os voy a ir presentando, aunque, bueno, tal y como lo tenía, tengo aquí a mi izquierda a Luis Urrutia. Me corriges, Luis, Chief Industry Officer o director de industria en Edison Next, una compañía que supongo que conocéis todos sobradamente. Miriam me lo pone mucho más fácil, Miriam García, que es la directora de comunicación y sostenibilidad de IAM Carbon Zero, ¿verdad? A su lado tenemos a Miguel Ruiz, que también lo tengo fácil, director técnico en ENCE Biogás, y al fondo tenemos a Jesús Villegas, que es también lo mismo, pero como se suele poner el CTO o Chief Technical Officer en Pretium Renovables. Bueno, compañías de diferente, digamos de diferente perfil, pero que todos les une el interés en todo este mundo del biogás. Y nada, yo mi intervención inicial era, pues oye, para marcar un poco esto, y yo le quería pedir a uno de ellos, pues porque bueno, aquí estamos en una feria en teoría de energía, pero evidentemente muy de solar, muy de autoconsumo. Bueno, hoy en día esto está lleno de baterías. Yo, si tengo ocasión, voy a ver si me llevo alguna a casa, pues no se van a dar cuenta, porque hay miles por aquí. Pero bueno, el biogás, el biometano es una batería de energía en sí mismo, ¿no? Pero bueno, para comenzar la mesa y explicar un poco en qué consiste todo esto, yo le había pedido a ti, Miguel, oye, si nos puedes decir una introducción pues inicial más o menos de qué es el biogás, el biometano, en qué consiste una planta. También la duda, ¿no? Hablamos de biogás, ¿cómo se obtiene el biogás? ¿Cómo se obtiene biometano? Yo también tengo que aprender, pero bueno, que nos des como una visión general, o sea, inicial, de qué es lo que estamos hablando y el potencial que tiene esto. Muy bien. Bueno, lo primero... A ver si no te pasa como a mí, porque ya te digo que mi mujer sigue aquí detrás.
Bueno, lo primero, agradecerte, José María, y a toda la organización por la oportunidad que nos habéis dado, ya en nombre casi de todos, de poder expresar nuestra opinión en el tema, ¿no? Bueno, pues yo creo que para poder entender qué es esto del biogás, el biometano, etcétera, yo creo que lo mejor es empezar describiendo qué es una digestión anaerobia, porque de esta manera, evidentemente, podremos saber qué diferencia hay entre este tipo de gases y, sobre todo, qué potencial tienen estos gases a los procesos de descarbonización de nuestras redes gasistas o de los sectores industriales que tienen más difícil esa descarbonización, porque tengan menos oportunidades de reducción del CO2. Además, quisiera antes expresar que casualmente, precisamente, estos gases renovables se generan precisamente a partir de la valorización de residuos que ya existen en el entorno, como pueden ser los purines, los estiércoles, etcétera, y que a día de hoy se están aplicando directamente a campo y produciendo nitrificación de acuíferos, como todos sabemos, y el problema que hay a nivel de España. Pues precisamente estas tecnologías de digestión anaerobia, en las que se producen estos gases renovables, vienen precisamente también a resolver un problema ambiental, que es esta nitrificación que comentamos de acuíferos, y a contribuir, por supuesto, al desarrollo de estas economías locales, ¿vale? Bueno, dicho esto, yo creo que como definición de digestión anaerobia, decir que es un proceso biológico en el que la materia orgánica se descompone en ausencia de oxígeno. Son complejos, son procesos biológicos complejos, en concreto se desarrollan en 4 etapas: hidrólisis, acidogénesis, acetogénesis y metanogénesis, y en la que todo ello está elaborado a partir de bacterias. En una primera fase, en la fase de hidrólisis, se descomponen las macromoléculas, como son los lípidos, las proteínas. Por medio de enzimas se convierten en unas moléculas mucho más sencillas, que en una segunda fase, en la acidogénesis, se convierten pasan a convertirse en ácidos grasos. Posteriormente, estos ácidos grasos son digeridos por las bacterias también acetogénicas, los convierten en acetatos, y finalmente la última fase, en la metanogénica, lo que ocurre es que las bacterias metanogénicas lo convierten en gases que son básicamente están compuestos en un flujo de gas que está compuesto básicamente por metano y por CO2. Estos gases ya constituyen lo que se llama el biogás, ¿vale?, que en sí ya es un combustible renovable y que se puede utilizar como combustible en un motor de combustión para producir electricidad, o se puede quemar en una caldera para producir calor, o bien se puede depurar en el proceso que llamamos upgrading para convertirlo en una molécula con un gas que contiene más de un 98% de metano y que es asimilable al gas natural, y por tanto se puede inyectar en las mismas redes de gas natural, ¿vale? Para que os hagáis una idea o un ejemplo, disculpad que tengo me están llamando al teléfono. No, eso va a ser mi mujer quejándose de esto. Para que os hagáis una idea, ya que estamos en Madrid, precisamente las plantas de biometanización y de upgrading de Valdemín Gómez, donde se gestionan los residuos de la fracción orgánica de recogida selectiva de la ciudad de Madrid, pues en esta, que por cierto fue la primera instalación industrial que inyectó gas en la red de gas natural, ya hace muchos años, está a día de hoy, que tiene una capacidad de producción de más de 175 gigavatios, ya está inyectando, se podría decir que está inyectando hasta el 3% del gas natural que consumimos en nuestras casas cuando abrimos la calefacción, ya es un gas procedente de residuos y es un biometano, ¿no? Entonces, de aquí la importancia que tienen este tipo de industria en la descarbonización.
En cuanto a tipo de residuos, hemos mencionado los residuos que todos conocemos, el contenedor marrón de la recogida selectiva urbana, pero hay también otros, por ejemplo, sobre todo en los residuos de agricultura, los alperujos, las vinazas, los residuos hortifrutícolas, incluso la paja sobrante, la paja de maíz, etcétera, son susceptibles de someterlos a estos procesos de digestión anaerobia. O los residuos más conocidos, los ganaderos, los purines, los estiércoles, las gallinazas, o los residuos procedentes de la industria agroalimentaria, como puede ser la industria láctea o la industria cárnica, ¿vale? Bueno, por hacer un símil más fácilmente entendible de lo que es la digestión anaerobia a nivel industrial, podemos decir que un proceso de digestión anaerobia pues se comporta exactamente igual al proceso de digestión de un ser vivo. Tenemos que partir de una alimentación que tiene que ser una dieta equilibrada, rica en proteínas, en carbohidratos, etcétera, que necesitamos además, antes de iniciar el proceso, preparar ese alimento, igual que nosotros creamos este bolo alimenticio, donde no solamente ingerimos sólidos sino líquidos antes de hacer la digestión. En un digestor anaerobio hay que hacer, el paso previo es precisamente preparar esa alimentación, una alimentación que tiene que ser además regular, que se tiene que ingerir regularmente varias veces a lo largo del día. Y cuando ya entra en el reactor es cuando comienza el proceso de digestión, ¿vale? Pues en este proceso de digestión, la diferencia con la digestión de un ser vivo, en el que la digestión apenas dura unas horas, en una digestión anaerobia industrial, pues esto dura varias semanas, dependiendo del tipo de, no vamos a entrar si es mesófilo, termófilo y del tipo de dieta, pero puede ir hasta los de 25 a 35 días o de 45 a 55 si se trata de procesos mesófilos, ¿vale? Y si la digestión ha sido muy pesada, pues se necesita más tiempo para conseguir biodegradar. Luego te preguntaré, porque creo que en las plantas se puede aprovechar más cosas que el propio gas, ¿no? Pues pero te dejaré después. Efectivamente, como consecuencia, en cualquier caso, como consecuencia de esta digestión, igual que en un ser vivo, se producen distintas corrientes. Una de ellas son unos gases, una fracción gaseosa que es rica en metano, y por otro lado también una fracción digesto, que también podemos separar en sólido y líquido. Luego te pregunto sobre eso. Venga, voy con Luis. Mira, una vez que ya sabemos, ¿verdad?, que hemos entendido fenomenal esto de la digestión, lo que no hemos hecho alguno hoy porque no hemos comido, de tanta feria y tanta stand, pero bueno, una vez que entendemos lo que es una planta, yo te quería preguntar a ti, Luis, pues oye, la situación del sector, ¿no? Hay potencial, España somos la granja y la huerta de Europa, tenemos un porrón de residuos, lo veíamos en la mesa anterior, de todo tipo, y sin embargo no los aprovechamos. Y quería preguntarte un poco, pues, oye, saber cuál es la situación del sector. Me han chivado que mucho apoyo de momento no hay desde el punto de vista de nuestros políticos, ¿no? O no es suficiente. Y en qué entornos estáis moviendo las empresas para poder desarrollar este sector de manera, digamos, oye, razonable y con el potencial que se merece. Perfecto. Primero, muchas gracias a APA por organizar la mesa, que rodeado de tanta... Acércatelo un poquito más. Que rodeado de tanta batería y tanto panel, ¿verdad? Pues una puerta al biometano, al biogás, yo creo que se agradece, porque es una herramienta más para descarbonizarnos, ¿vale? Es uno de otros caminos. Entonces, cuando preguntas por la situación hoy del sector, pues yo diría, el presente lo veo con pena, pero el futuro con esperanza. Muy bonito. Entonces, ¿por qué el presente lo veo con pena? Porque si, como bien ha explicado Miguel, es una tecnología madura, no estamos inventando nada, es decir, que tiene décadas y décadas de años, y a día de hoy podemos estar tranquilamente en España generando un 15, un 20, un 30% del gas que consumimos, ¿vale? O sea, con un mínimo de interés, como ya están haciendo otros países de Europa, o sea, no estamos inventando nada, ¿vale? Entonces, si nos comparamos con nuestro entorno, cuando habéis hecho la introducción, que yo creo que he hecho una pregunta muy oportuna, que cuánto gas generaba España verde, que era un 0,15% del total que consumimos. Pues si nos comparamos con el entorno, actualmente en Europa hay 1.400 plantas de biometano, ¿vale? Y no entro en las de biogás, porque son decenas de miles, ¿vale?, en las de biometano, de las cuales España tiene a día de hoy 17.
Entonces, ya solo por la proporción de países, o sea, hay algo que no encaja, ¿vale? Y no creo que seamos más tontos o más listos, entonces hay algo ahí que no encaja. Después, si comparamos, añadido a que esto es una solución, como decía Miguel, las plantas de biometano no generan residuos, que yo creo que hay una creencia, porque no hemos explicado bien y no se ha explicado bien, porque hay una labor pedagógica pendiente, de que las plantas de biometano generan residuos. Y no, las plantas de biometano tratan el residuo existente. O sea, no se está generando, ni se está trayendo residuo de China, ni cosas raras. Entonces, van a servir para ordenar y tratar, en muchos casos higienizar y pasteurizar, residuos que actualmente, como comenta antes Miguel, los que venimos un poco del sector, pues partes se gestionan bien y otras partes no tan bien. Entonces, esas que no se gestionan bien se van a acabar gestionando bien al introducirlas en el proceso de la planta de biometano. O sea, que decir, no solo es la energía, sino son los residuos, que es bueno para los dos, ¿vale? Entonces, aparte que, por supuesto, nos da una independencia en la generación de gas. O sea, ¿quién iba a pensar que España tiene potencial para generar gas? O sea, eso era impensable. Y tenemos un potencial para generar, francamente, el 30, el 40, el 50% del gas que consumimos. Y siguiendo comparándonos con el entorno, porque yo creo que lo que tenemos que hacer con el entorno europeo, como bien habéis hecho antes en la mesa de la biomasa, que lo he escuchado, vamos a compararnos con Alemania, que tanto nos gusta compararnos con Alemania, ¿vale? Entonces, en Alemania a día de hoy hay 250 plantas de biometano, más de 10.000 de biogás, ¿vale? Pero de biometano 250, vamos entonces a las 250 de biometano. Alemania tiene 85 millones de habitantes y España 50, o sea, son 40% más de población. Y Alemania tiene una superficie de 350.000 kilómetros cuadrados y España 500.000. Es decir, somos un 40% de superficie mayor que Alemania. En Alemania hay 10.000 plantas de biogás y 250 de biometano y no hay ningún problema. De hecho, quieren hacer más. Y en España somos casi la mitad de gente y tenemos el doble de superficie y hay cierta alarma, ¿vale? O sea, que decir, no hay problemas porque, sinceramente, no se va a construir, ni se está construyendo ninguna en un sitio donde no se debe, pero sí se ha creado esa alarma. Y que yo la puedo entender si me pongo del lado de una persona que me cree que van a construir la planta enfrente, pues me molesta. Pero es que no se van a construir enfrente de ningún lado. Pero se ha creado ese run de que está pasando eso, de que se van a construir enfrente de las casas, que no, y que crean residuos, ¿vale? Entonces, esa es la situación de hoy. Que yo creo que tenemos tiempo para cambiarla y cambiará. Y después, el futuro, ¿por qué lo veo con esperanza? Porque es muy sencillo, porque todo lo que hemos comentado ahora, o sea, las plantas de biometano son algo necesario y posiblemente el único camino que hay para la gestión de residuos orgánicos de una forma ordenada, porque va a ganar el que lo genera y va a ganar al que lo recibe, por tanto, va a ser un win-win. Esas cosas suelen funcionar, ¿vale? Nos ayuda a ser independientes en el gas fósil que habéis dicho antes. Vamos a poder reemplazar tranquilamente, sin grandes obras, sin infraestructuras, sin grandes inversiones públicas, porque gran parte va a ser el capital privado, un 30 o un 40% del gas que consumimos. Y sobre todo, Europa tiene un objetivo mínimo, de generar 350 teras al año de biometano para el año 2030, y estamos en Europa. Quiero decir que de esos 350 muy mal lo tenemos que hacer para que el PNIEC ya dice que son 30 teravatios, ¿vale? Y con un poquito de interés, que después hablaremos del tema de la administración y de la inyección a la red y los puntos de inyección y toda esta historia, y con un poquito de interés, de aquí a 2030, que tenemos 5 años o 4 años, podríamos generar no 30 teravatios, podríamos generar fácilmente 90 o 100 teravatios, construyendo las plantas, con un poquito de interés, porque no hay que hacer, es decir, que está todo inventado. O sea, todo lo que tenemos que hacer aquí ya está hecho en otros países. Está claro. Y el proceso es natural, o sea, no hay que inventar la pólvora, ¿vale? Para llegar a eso. Pues tenemos que convencer a los que han estado esta mañana ahí. Secretario de Estado de Energía, Secretario de Estado de Industria. Estamos en ello, ¿no? Y Jesús, ya os dejo para la siguiente, ¿vale? Voy contigo, oye, entrando un poco en las plantas, ¿no? Me gustaría conocer un poquito los retos que tenemos por delante. Evidentemente estas plantas se tienen que conectar a la red gasista para evidentemente poder mezclar ese... Mira, ya se me está yendo esto por aquí. En fin, a ti el teléfono, a mí la petaca esta. Bueno, estas plantas se tienen que conectar a la red gasista, necesitan materia prima, ¿qué tipo de materia? Luego tienen el digestato, que lo comentaba antes,
Un poco, Miguel, me gustaría saber un poco qué retos hay o qué dificultades o cómo afronta un promotor el poner en marcha esta planta a la hora de conectar a la red, pero tanto a la gasista como a la eléctrica, porque creo que también hay problemas. Luego obtener esa materia prima y luego ese resultado del digestato que todo el mundo es como, esto es un problemón. A ver si es cierto o no. Perfecto. ¿Se oye? Sí. Sí, sí. Bueno, muchas gracias en primer lugar. José María, encantado y súper orgulloso de estar aquí, ¿vale? Muchas gracias por la invitación a todo el equipo de APA. Gracias a todos los colegas del sector que estáis aquí. Bueno, realmente si hablamos de retos, de barreras que tienen este tipo de instalaciones, oye, como cualquier, diría yo, industria de hoy en día electrointensiva, pues a la hora de conectarse a la red eléctrica, lo que nos vemos con la situación actual de la saturación de la red de distribución. Entonces, para consumir energía eléctrica, tenemos que conectarnos a la red eléctrica existente y tenemos dos problemas. El primero, nosotros, un poco en disruptiva con la mesa anterior, no nos podemos ubicar cerca de los núcleos de población. Entonces, nos localizamos generalmente en entornos rurales, donde pues la red de distribución llega con quizá un poquito menos de potencia. Y realmente, si sumas a eso que las líneas eléctricas de abastecimiento no tienen declaración de utilidad pública y no pueden expropiar, juntas con que por cada parcela que tengas que trazar una línea eléctrica para consumir y abastecer en tu instalación, tienes que llegar a mutuos acuerdos. Si no diseñas bien y no piensas bien la ubicación de una planta, te puedes encontrar con cientos de propietarios a los que llegaron a acuerdo. Y con que uno se ponga en contra, por el motivo que sea, por muy lógico que sea, el proyecto no puede avanzar, ¿vale? Esto es una de las barreras que tenemos, la parte de la conexión eléctrica. Luego, como bien comentaba José María, tenemos la parte de conexión de gas. La parte de conexión de gas... bueno, al fin y al cabo tenemos una red de transporte con capacidad realmente infinita o pseudo infinita para los proyectos que podemos llegar a desarrollar, pero la red de distribución sí que en cierto punto está saturada, ¿vale? Y entonces, obviamente, ubicar a los proyectos cerca de la red de distribución abarataría costes de compresión OPEX y mejoraría la rentabilidad de estos proyectos. Sin embargo, para conectar a la red de distribución saturada, haría falta un reverse flow, que se llama. Al final no es más que un compresor en cabecera que haga algo tal que muchos venimos del sector eléctrico, algo tal que una subestación eléctrica. Bajamos de baja o media tensión, baja o media presión, a alta. Entonces, estos equipos son caros, hablo de los reverse flow, y realmente las conexiones a la red gasista a día de hoy son soportadas el 100% por el promotor del proyecto y estamos hablando de cuantías muy, muy importantes, de más del 10% del CAPEX de los proyectos de norma general. Entonces, ¿qué es lo que vemos también en otros mercados internacionales? Pues que en Francia, por ejemplo, estas conexiones gasistas las paga o comparten los gastos la parte gasista con el promotor. Esto haría o sería una buena medida, desde mi punto de vista, para promover este tipo de instalaciones, económicamente hablando. Hemos hablado de la red eléctrica, hemos hablado de la red de gas, ahora vamos a hablar de estas materias primas. Y al final, bueno, pues, ¿qué gestionamos? Las materias primas son residuos, ¿vale? Nosotros gestionamos residuos. Sin embargo, no todos los residuos son iguales de buenos. Unos tienen mayor potencial metanogénico, otros tienen una valorización un poquito más complicada y por eso se cobra la entrada. Entonces, este lunes hablaba con un operador que está operando ahora mismo plantas de biometano en España y me decía: Jesús, ten en cuenta en tu discurso que en España hay un libre mercado. Correcto, hay un libre mercado. Y dice, ¿y no puedes decir que yo no me lleve residuos de 100 kilómetros? Bueno, no puedo decirlo porque es verdad que hay un libre mercado y si quieres pagarlo, el coste logístico, pues estás en tu derecho. Sin embargo, considero que aquí tenemos mucho que hacer, ¿vale? Considero que cuando se desarrollen y se establezcan más plantas, sí que no tendrá sentido el desplazar tanto los residuos, ¿vale?
Y algo muy importante es que cuando tú pones todos los residuos en una zona, realmente estás entrando en competencia con plantas cercanas. Y me gustaría compartir con vosotros lo que yo llamo la regla de los 25 céntimos. ¿Qué quiero decir con esto? Hay muchas empresas desarrollando este tipo de instalaciones y ahora mismo el asegurar el residuo pues, es una tarea muy importante para este tipo de instalaciones. Si tú pagas o tú cobras X dinero por gestionar una tonelada de un tipo de residuo X, por 25 céntimos tú le dices a tu competencia, pues yo te quito los residuos. Y por 25 céntimos mi proyecto no se cae y mi proyecto sale. Pero llega el de la competencia y dice, oye, pues yo subo otros 25, otros 25, otros 25, hasta que llegamos a un punto donde dice, ostras, es que voy a pagar 3 euros por tonelada de purín. Para el que no esté en el sector, cosas que no tiene sentido. Y da pena, como decía Luis, ver proyectos que sí que están bien diseñados, pero que desde el punto de vista de negocio no tiene ese sentido, no tiene esa ética, no tiene ese compromiso por la especulación y por la competencia que hay. Y bueno, también hablando de la materia prima, pues la materia de salida justo es este digerido, digesto, como le queráis llamar. Al final es una materia el cual el principal hándicap que tenemos en España es que no hay un mercado. No hay un mercado y no hay una regulación. Si hubiera un mercado establecido, como por ejemplo en Francia, luego hablaremos, en Francia a día de hoy los agricultores van y yo he visto plantas y he visto colas de tractores para llenar sus tractores con los digestatos y pagan hasta 15 euros la tonelada de digestato. ¿Por qué? Porque tiene unas propiedades fertilizantes muy buenas, realmente buenas. Y para el agricultor realmente se ahorra dinero. ¿Tiene sentido aplicarlo a campo? Sí. ¿Tiene sentido valorizarlo económicamente? Sí. El problema que ven los inversores es que en España no hay ni una regulación clara ni hay un mercado claro. Ningún agricultor a día de hoy, o pocos, firmarían ahora mismo que te recogen el digestato y te pagan por ello. Entonces eso es otra de las barreras que vemos. Y finalmente, ya casi como carta de los reyes, la regulación, ¿no? Yo quería aquí añadir simplemente que necesitamos un poco de regulación conjunto como nación, porque al final, ¿qué es el digestato? El digestato en España es residuo, pero en Portugal no es residuo. Esto es algo que administrativamente quitaría muchas barreras. El hecho de promover que algo que tiene unas propiedades fertilizantes realmente potentes no sea considerado como un residuo, eso cambiaría completamente y sería un estigma súper a favor de este tipo de instalaciones, ¿no? Y ya acabo con dos preguntas que luego abordaremos, que considero que todo el mundo debería de realizarse, pero sobre todo a nivel de conciencia política, no a nivel de conciencia política en los ministerios, sino cada uno. Conciencia política, número 1, ¿queremos plantas de biogás en España? Número 2, ¿cómo queremos plantas de biogás en España? Luego lo abordaremos, pero sí que me gustaría dejar estas preguntas en el aire, ¿vale? Ahí la vamos pensando cada uno, a ver si le buscamos solución. Miriam, voy contigo para cerrar este primer bloque. A ver, hemos hablado ya de tecnología, de retos y demás, pero bueno, estas plantas no están exentas, digamos, de uno de los principales problemas que tienen las renovables hoy en día, que es la contestación social, ¿no? Hoy en día existe el efecto ese NIMBY, está el banana, que todos conocéis, que es hacer nada en ningún sitio para no hacer nada y nada de nada, y estas plantas no están exentas de ello. Quería conocer un poco, pues oye, ¿cuál es la situación que os estáis encontrando? Si efectivamente el territorio está de uñas, la gente lo desconoce, a qué se debe, y luego ya vemos cómo lo podemos lograr, pero ¿cómo está la situación, no? Porque hoy en día vas a cualquier sitio a poner una planta solar, no, un parque eólico, no, un no sé qué, no, un vertedero, no, pues nada, pues los residuos que haremos con ellos se los pondremos en la puerta de las casas. Bueno, ya nos ha puesto, no lo has comentado antes, Belén, nos han puesto el tasazo en Madrid, 180 euros, y oye, que yo soy responsable y yo reciclo, en fin. ¿Cuál es la situación de estas plantas?
Muchas gracias. Bueno, pues yo pongo el toque del relato. Vale. Creo que estamos en el momento en el que no debemos de perder el relato y estamos muy cerca de hacerlo, que se lleva mucho esto ahora. Y realmente, claro, tenemos un mal contexto. Hablamos de residuo, hablamos de gases, incluso por ahí hablan de pedos de vacas y de cosas de ese tipo. Siempre hablamos de cosas feas, ¿no? Pero la realidad es que además, bueno, venimos de un histórico con vídeos y con cosas que están en las redes y casos de empresas de gestión de residuos, de biogás o de otras cuestiones que son reales y que han tenido pues problemas de acumulación, de vertidos, de mogollón de cosas. Entonces tenemos ese lastre. Entonces partimos de un relato malo. Pero donde tenemos todos que hacer el esfuerzo es, hay muchísima gente, esto es muy local, decía el compañero, decía Jesús, en la distancia, hombre, las comunidades autónomas tienen muy regulada la distancia. Para tener una autorización ambiental integrada necesitas demostrar que tienes cerrado el residuo. Es variado, como sabéis, por comunidades de 20, 30, 40 kilómetros. No sé si hay alguien legal que se lo trae a 100 o de China. Desde luego, aparte que desde el punto de vista del CO2 no tiene sentido, es algo muy local, ¿no? Pero lo que tenemos que entender es que es un modelo de integración social que no tiene nada que ver con el resto de las energías renovables. Porque una infraestructura de una planta de biometano es algo que forma parte de la economía circular de esa zona, de esa región, porque no llegamos, ponemos una infraestructura, hacemos energía y nos vamos. Es que llegamos, colocamos la infraestructura a una distancia que marca la ley, con todos los niveles de seguridad, cogemos el residuo, lo convertimos en energía, pero además lo devolvemos y tiene un impacto enorme en el territorio, muy positivo. Tiene impacto ambiental, tiene impacto social y tiene impacto económico. No olvidemos que la regulación europea es cada vez más estricta, viene la ley del suelo y los ganaderos tienen, y los agricultores, todo el mundo agropecuario, nosotros en IAM solo utilizamos residuo agropecuario industrial, realmente tienen un problema y tienen que pagar dinero por poder mantener sus explotaciones. Si nosotros de repente les ayudamos retirando ese residuo y ayudando a monitorizar todo eso, conseguimos que el campo realmente transite hacia esa evolución tecnológica y hacia esa nueva agricultura biológica utilizando ese digerido. Y realmente es economía circular por muchas más cosas. Nos asentamos en los pueblos y hay un impacto económico en términos de impuestos, que cuando estamos hablando del mundo rural hay pueblos que son muy pequeñitos y de repente puede ser que multipliques por 2 o por 3 el presupuesto de un ayuntamiento a lo largo de toda la vida de un proyecto. ¿Qué quiere decir? Eso revierte en toda la vida de los ciudadanos, ¿no? Y eso hace que, bueno, pues puedas mejorar las escuelas, las instalaciones, o cada ayuntamiento decide cómo hacerlo. Además, el hecho de que haya una instalación, siempre se nos critica, es que tampoco hay tantos empleos. Hay empleos directos en función de la cantidad de plantas, que pueden ser entre 6, 8, 12, pero hay un montón de economía alrededor que se está dinamizando, fija población y ayuda a que la España despoblada tenga una palanca, un apoyo, y a que los agricultores puedan migrar a esa agricultura tecnológica y a esa agricultura más biológica, que es el futuro, ¿no? ¿Qué le preocupa a la gente ahora mismo? La gente está preocupada por el tipo de residuo, que en las plataformas, que tienen un marketing digital espectacular, cualquier persona que tenga la mínima o nada de cultura digital se puede meter en una plataforma y en 2 minutos tiene montada una plataforma local y un montón de información para las redes con los cascos estos antinucleares, es todo estandarizado. Y al final se están generando mensajes muy malos y muy como café para todos, ¿no? Una planta de biometano es algo absolutamente personalizado, porque, como muy bien han dicho, hay estudios agronómicos, se adapta a la dieta local, a las necesidades del entorno, a la dieta disponible, y se diseña todo de una manera muy personalizada. Eso quiere decir que también se diseña la tecnología que hace que no huela. La gente está muy preocupada, no, es que hay olores. Mira, hace dos o tres semanas salía un artículo en el norte de Castilla y decían que en el paseo de Zorrilla de Valladolid no se podía estar porque había una peste a purines que era insoportable.
¿Eso por qué? Porque de repente todos los agricultores de alrededor habían esparcido purín a la vez. Pues todo esto, que hace que no se pueda tender la ropa, que huela muy mal, hace que mejore la calidad de vida de los ciudadanos. Es una paradoja que se nos acusa de lo que solucionamos. Precisamente eliminamos olores. ¿Por qué? Porque retiras todo ese residuo que está contaminando. Hay que entender que al mundo rural lo del CO2, el ESG, los gases GI, dicen las plataformas, es que el gas EGI no te mata, te mata los gases que están saliendo, tal. Hay un montón de bulos que tenemos que combatir, ¿no? La distancia. ¿Es que van a cruzar camiones llenos de purinos por el pueblo? No es cierto. Se están diseñando las rutas que siempre están evitando las zonas urbanas, que entre otras cosas la regulación es muy estricta y protege a las ciudades, a los pueblos, a las ciudades, con lo cual solo conseguir la normativa está todo el mundo muy protegido, ¿no? Pero ahora mismo están pasando cubas de purines, montones de residuos en la vida natural de un pueblo y de repente eso va a dejar de estar, que son cubas abiertas, cosas que contaminan. Y luego el tema de los gases que pueden producir, o sea, tanto el ruido como los gases, hay que pensar que una planta de biometano de última tecnología está llena de sensores, está llena de controles y los niveles de protocolo de seguridad industrial son espectaculares. Es que es más peligroso tener una bombona de gas en tu casa que tener una planta de biometano cerca, porque el gas está en movimiento y no puede haber ningún tipo de peligro, ¿no? Entonces, todo esto hace que realmente, aparte de que nos acusan de la contaminación de los acuíferos, precisamente ha habido un estallido de difusión del manual de la EVA. En los últimos 24 horas han sacado un manual de buenas prácticas donde ponen un montón de ejemplos a nivel europeo y hay casos que ya podemos ver, que es lo que un poco tenemos que hacer, luego hablaremos de futuro, donde se está hablando de regeneración de territorios, donde se está hablando de que realmente el impacto en el ecosistema es muy beneficioso porque se ha limpiado territorios, se han desnitrificado y yo creo que es la única manera de que entre todos ganemos ese relato. Hay muchísima gente en el mundo rural que quiere plantas de biometano, que entiende la necesidad y el apoyo, y lo que hay que hacer es hacer como mínimo igual de ruido que las plataformas. Lo haremos. Luis, vuelvo contigo. Bueno, hemos visto un montón de bondades y la principal, que estamos hablando de un producto renovable, ¿no? Estamos hablando de un gas, una molécula igual o más pura casi que el gas natural con el concepto renovable. Y el valor, evidentemente, pues es muy elevado, ¿no? Sin embargo, el coste pues también es algo más elevado respecto a lo que nos encontramos, que es el gas natural que le compramos a Trump o al señor Putin, ¿no? Y estas plantas necesitan de apoyo, necesitan de unos objetivos, de unos planes a nivel nacional, y quería preguntarte un poco por eso, ¿no? O sea, ¿qué necesitamos para que el sector se desarrolle? No digamos como se está haciendo ahora, pues un poco que si vendo la garantía de origen allí, la prueba de sostenibilidad allá, y creciendo de aquella manera, no con un marco ordenado, etcétera, etcétera. ¿Qué le pedirías a nuestros políticos para todo esto? En materia, por ejemplo, hablábamos del reverse flow, que es otra de las barreras, que ahora lo tienen que pagar los promotores. ¿Qué necesitáis las empresas para desarrollar esto, los esquemas de apoyo o decisiones regulatorias que realmente impulsen esto de forma decidida? Gracias, María. Pues primero lo que necesitamos es claridad. O sea, que parece fácil, pero no lo es. Es decir, y es simplemente copiar lo que no han hecho nuestros vecinos. Tú puedes seguir el modelo de Francia, que ha hecho 800 plantas en los últimos 5 o 6 años, incentivando la inyección y dando preferencia a la inyección del biometano a la red. Y con eso posiblemente Francia ahora no, pero yo creo que en 5 o 10 años Francia el 50-60% del gas que consume, es cierto que usa bastante nuclear, pero consume 350 teras al año, se lo podrán generar ellos propios. Pero lo que necesitamos de la administración, primero, es claridad en la regulación, darle prioridad, porque es cierto que no vas a entrar si es mala o buena regular. Se están dando mucha prioridad a otras cosas y se está olvidando el biogás o el biometano, cuando el biometano sería posiblemente el camino más rápido y más corto para descarbonizar y de una forma sostenible. Es decir, cuando digo sostenible, ya no solo medioambientalmente, es decir, sin arruinarnos. Claro. Porque ya lo sabemos, nos quedamos mucho tiempo, sobre todo yo vengo del sector industrial, o sea, descarbonizarse está muy bien cuando no te cuesta más.
Porque cuando te cuesta más, la gente no lo hace. O lo hace, bueno, no lo hace. ¿Vale? Entonces, con el biometano tenemos un camino que se puede, pero no porque lo digamos nosotros aquí, sino porque ya lo han hecho otros países, para descarbonizarse de una forma, digamos, competitiva. Y hay, yo creo, 3 puntos donde tenemos que ayudarnos y ayudar a la administración, porque son las 2 cosas, ¿vale? Uno, en todos los la parte primera hay un atasco en la burocracia. Tenemos más de cerca de 7.000 millones en proyectos paralizados o en cola para esperar autorizaciones, permitting, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí hay, digamos, vamos a decir, 2 culpables, que son el que manda el proyecto y el que lo recibe. Cada uno tiene su parte, ¿vale? Entonces, es decir, varios, no voy a decir porcentajes, pero nosotros, los que conocemos el sector, hay muchos proyectos que se envían a las juntas, etcétera, etcétera, que sabemos que no hay por dónde cogerlos, pero entran. Atascan. Y atascan. Y entonces, en el otro lado, pues hay funcionarios que son los mismos que había hace 10 años, para un volumen mucho mayor de ese tipo de tecnologías. Entonces, se junta la cantidad de proyectos que se presentan, que muchos están muy bien hechos, pero otros no tanto, pero cuentan en la cola igual, con el mismo número de funcionarios que tienen que dar el paso o no pasa, ¿vale? Entonces ahí tenemos un atasco que es importante, que estamos hablando tranquilamente para que haya un permitting de una planta de biometano, que estamos hablando de una planta, como ha dicho Miriam, que la legislación es muy restrictiva, es decir, es para instalar, digamos, más y pronto, en medio del campo donde no molesta a nadie, pero estás hablando 2, 3 y 4 años, solo para que te den el... Vamos a verlo, ¿vale? Ya. Y después viene licencia de obras, no sé qué, entonces te puedes plantar tranquilamente 6 o 7 años para una planta en la que vamos a llevar estiércol purísimo, no sé qué, y vamos a sacar un gas renovable y un digestato que, como hemos dicho varias veces, no es un problema, sí es una bendición. Yo que soy ingeniero agrónomo, pues estaría encantado, cuando estudiaba en la carrera, en vez de que esparciesen estiércol sin control en todas las parcelas, que me diese un digestato que sé lo que hay. ¿Vale? Eso sería primero. Y después, en la parte también muy importante que está afectando, los que llevamos ya con proyectos ya muy avanzados, la parte de inyección del biometano en la red. Hay un cuello de botella, primero, que es legislativo, que es el tema de tanto oferta como demanda, las distribuidoras y el transportista, estamos hablando de Nagas, Nedia, Redexis y Nortegas, y el famoso reverse flow. ¿Vale? Que reverse flow, para los que no entendáis, reverse flow es muy sencillo. La red de gas actualmente, como todos sabemos, está hecho para suministrar el gas a las casas, a las fábricas, etcétera, etcétera. Con las plantas de biometano, lo único que en vez de suministrar, pues devuelves es inyectar, ¿vale? Pero que la solución es muy sencilla, que es poner un compresor, que ya está inventado hace décadas también, y en otros países lo hacen. Pues hay un problema, como habéis dicho al principio, que no sabe quién paga ese compresor, no sabe quién es la responsabilidad de ese compresor, de ese reverse flow. Y entonces hay un tierra de nadie que está atascando muchos proyectos y muchos proyectos que ya están construyendo, que no sabe si van a poder inyectar. Entonces vas a tener unas plantas, algunas ya construidas, sin poder inyectar biometano en la red, y el biometano que no inyectas a la red es gas que compras GNL a Rusia o a Trump o a compañía. Es decir, que estamos en esas. Y eso la administración sí que yo creo que tiene que poner el foco en sacar esa regulación, solo para saber con qué cartas vamos a jugar, porque ahora no lo sabemos. Como decíais antes, estamos recibiendo las famosas, que no son ni ofertas, es información del precio del reverse flow, que no tiene ninguna lógica. Está, que las ofertas desde Nagas. Entonces, con precios que tampoco tienen ningún sentido. Entonces, eso hay que ponerle cara y ojos y escribirlo en un papelito, que es lo que tienen que hacer si queremos inyectar biometano en la red. Y después otra cosa que necesitamos, y aquí yo creo que también viene desde, porque los promotores o los ingenieros o todo el mundo que está en el sector lo conoce bien, el mensaje que se da no es el que, como decía Miriam, no es el que es algo bueno el biometano. Si estás transmitiendo un mensaje de que es algo malo, que no es cierto, y que hemos visto ya que en Europa es que no son tontos, es decir, que se lo están haciendo y por todos lados es por algo. Entonces yo creo que hay una labor pedagógica muy importante de explicar bien lo que son las plantas, los beneficios que tienen, lo malo que puede tener si la construyes donde no tienes que tener, que hay que explicarlo y hay que discutirlo, y sobre todo relacionado ya no solo con la independencia energética, que es evidente, pues si dejas de comprar un 30 o 40% del gas fuera,
es con el tema del camino a reducir las emisiones y posiblemente sea el camino más rápido para reducir emisiones que tenemos actualmente. Como he dicho antes, que es que no hay que montar, no tenemos que hacer ni hidrotubos ni tubos de hidrógeno, si está todo hecho. Entonces, yo creo que lo que le pedimos a la administración es un poquito de interés en sacar esto adelante, nada más, ¿vale? Y yo creo que vamos a progresar en este próximo año. A ver si les convencemos, ¿vale? Los tenemos cerca. Y Oye, eso es un poco todo lo que quería. pues gracias, Luis. Sigo con Jesús. Os pido algo más de agilidad en las respuestas. Pero bueno, Jesús, comentaba ahora mismo Luis, dice, oye, no hay que hacer nada extraordinario, vamos a copiar, o al menos a mirar lo que hacen fuera, ¿no? Yo te quería preguntar precisamente, mirando lo que hacen fuera, preguntarte tu opinión sobre lo que va a ocurrir en España, ¿no? O sea, el modelo que vamos a tener en España. Se habla de plantas grandes que acaparen mucho residuo, mucha tonelada, o plantas pequeñitas de cara al aprovechamiento muy local. ¿Qué crees que hacia dónde debemos de ir? ¿Cómo son los entornos en los que se mueve en Europa? Muy bien. Bueno, permitidme un chiste, como buen español voy a empezar a hablar de España y voy a acabar hablando de España, pero entre medio vamos a hablar de mercados internacionales, ¿vale? Realmente, en España voy a hablar de 3 de las 17 plantas que están en funcionamiento, ¿vale? Una de ellas está en Burgos, produce 25 gigavatios hora, 35.000 toneladas al año son las que gestiona. Luego hay otra planta en Toledo, gestiona 120.000 toneladas al año. Y se está terminando de construir una planta en Murcia de 1 millón de toneladas al año. Eso son muchas, ¿no? Eso son muchísimas. Entonces, podemos estar hablando de que ahora mismo en España está ocurriendo planta pequeña, planta mediana y planta grande a la vez. Esto, cuando hablo con tecnólogos, cuando hablo con fabricantes, cuando hablo con EPCistas europeos, porque no olvidemos que estamos en un mercado y un sector europeo, me preguntan, Jesús, ¿qué pasa en España? ¿Qué modelo vais a seguir? Lo mismo que me preguntaba. La respuesta, desgraciadamente, es no lo sabemos. Y acabaré con esto, ¿no? Vamos a ver qué está pasando en Europa. Ya hemos hablado de Alemania, así que yo considero que vamos a ir hacia otros países. Voy a empezar quizás de lo grande a lo pequeño, ¿vale? En Dinamarca se están haciendo plantas de hasta 5 millones de toneladas de residuos al año de gestión. Estamos hablando de macroplantas centralizadas y motivadas por una ganadería ultra intensiva y realmente en Dinamarca las personas están orgullosas de este tipo de instalaciones. Esa labor social, esa concienciación de la que hablamos, ahí ha surgido efecto. Vamos a hablar del mediano, ¿vale? De quizás el tamaño mediano. Vamos a hablar de Italia. En Italia se están promoviendo muchas plantas de entorno o quizás levemente inferior a 80 gigavatios horas. Es aproximadamente entre 120 y 150 mil toneladas de residuos al año, ¿vale? Entonces, ¿por qué este número mágico? Pues básicamente viene incentivado por el gobierno, ¿vale? El gobierno te dice que si la planta es de menos de 80 gigavatios hora de producción, pues te da un feed-in tariff, que se llama. Lo que te hace es subvencionarte el precio de venta del biometano, de manera que el inversor tiene visibilidad desde el minuto 1 del precio de venta. Esto es un mecanismo que considero que es muy potente, muy eficaz. ¿Por qué? Porque al final está bien, no me malinterpretéis, está bien una ayuda o una subvención al CAPEX, pero estas plantas no se van a arreglar con una subvención al CAPEX. Estas plantas son OPEX intensive. Eso quiere decir que o subvencionas el OPEX o fijas el ingreso y así te garantizas la inversión. Eso es lo que ha pasado en Italia y por eso Italia a día de hoy diría que es potencia número 2 de inyección de biometano en Europa. Vamos quizás a las plantas más pequeñas. Francia, 3/4 de lo mismo. El gobierno ha dicho, número 1, ¿queremos biometano? Han dicho sí. Número 2, ¿cómo lo queremos? Lo queremos integrado, lo queremos local, lo queremos pequeño.
¿vale? Pues vamos a incentivar plantas de menos de 25 gigavatios horas al año de producción, o lo que viene siendo lo mismo, aproximadamente 35.000 toneladas al año de residuos. Si a esto le suma que en Francia, cosa que en España todavía no está bien visto, permiten tratar cultivos intermedios, incluirlos dentro del proceso de digestión anaerobia, te metes en plantas que son muy estables, en plantas que están realmente optimizadas y en plantas que, aunque sean a una escala muy pequeña, salen muy rentables. Tanto es así que los promotores en Francia se han vuelto los propios productores de residuos, los propios ganaderos, los propios agricultores son los promotores de este tipo de plantas. Y no vengo a pedir una quimera, no vengo a decir vamos a fijar el ingreso y vamos a darle subvenciones a este tipo de instalaciones y nos va a costar a nosotros como Estado. No. Yo estoy hablando de que en Francia y en Italia lo que se ha utilizado son los fondos Next Generation de Europa. No sé, en vez de utilizarlos para otras cosas, se han utilizado para descarbonizar el sector gasista. Estamos hablando de utilizar de manera responsable un recurso que ya existe, ¿vale? Entonces, sinceramente, ¿hacia dónde debería de ir España desde mi punto de vista? ¿Queremos biogás? Necesitamos biogás. La respuesta es un sí rotundo. ¿Cómo lo queremos? Mi apuesta es clara. De manera responsable. Lo queremos de manera responsable. Lo queremos de manera o pequeña o mediana, pero siempre muy integrada en el territorio donde se ubique. Y ese es el reto que tenemos, ese es el reto que yo identifico. Hablabas, Jesús, sobre las ayudas, ¿no? Al menos sí. En nuestra opinión, en España decías que otros países lo han utilizado para potenciar este sector. En nuestra opinión, en España erróneamente las hemos dedicado en vez de este sector fundamentalmente al hidrógeno, que entendemos que había espacio para todos. El hidrógeno se tenía que llevar sus ayudas, pero está mucho más lejos que esta tecnología. En fin, veremos a ver. Vamos a convencerles al menos para que respondan a la primera pregunta. ¿Queremos biometano? Sí. Todavía lo dicen con la boca muy pequeña. Y precisamente voy contigo, Miguel. Hablando del biometano, déjame que haga un chiste, ¿no? Una planta de biometano y biogás es un poco como el cerdo. Yo esto lo he aprendido de Miguel y de más gente, ¿no? Ya sabéis que del cerdo se aprovecha todo, ¿verdad? Pues para el jamón, para un montón de cosas que no voy a decir. Pero una planta de biogás y biometano, con lo que nos comentabas de la digestión anaerobia, hemos visto el tema del digestato, que también es un producto bio, pero tiene más productos de valor añadido, ¿no? ¿O qué se puede sacar de esa digestión que comentabas al inicio? Pues así es. Efectivamente, el biometano es un flujo principal de salida de una planta de digestión anaerobia, pero hay que tener, y por supuesto es innegable la contribución que tiene al sector, a la descarbonización de la sociedad, pero hay que tener en cuenta que solamente representa un 10% en peso del output de esa planta, ¿vale? En cambio, el digesto, después de la digestión, lo que es la fracción digesto, representa casi hasta un 90%, por lo tanto, digamos, el peso fundamental está ahí, ¿no? Y evidentemente el digesto, digestato o digerido, como comentaba Jesús, como queramos llamarle, puede utilizarse tal cual se genera, se puede utilizar, tiene un innegable valor agronómico, pero que está además regulado. Es verdad que, como dices, hay apenas unas cuantas plantas, pero lo poco que hay en España hasta ahora se está haciendo precisamente aplicación directa a campo y también está regulada por el reglamento, el Real Decreto de Nutrición Sostenible, donde se fijan las cantidades que se pueden utilizar, cuándo se pueden utilizar en función de los cultivos, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, esto podría ser una salida, pero nosotros creemos que también se puede ir más allá, se puede procesar ese digerido, se puede hacer una separación, la fase sólida, la fase líquida, se pueden someter a procesos de compostaje, de maduración, de concentración, de formulación para obtener productos de mayor valor añadido, que son fertilizantes orgánicos registrados de acuerdo al Reglamento Europeo de Fertilizantes. Estos fertilizantes se caracterizan fundamentalmente porque tienen un contenido en materia orgánica muy elevado, de en torno al 40%. Pero es que además, después de todos estos procesos, son fertilizantes orgánicos que están totalmente higienizados,
que no contienen patógenos, ni semillas, ni ningún material inerte que pueda perjudicar al campo, ¿no? Indudablemente tienen un valor agronómico mucho más importante que un digerido por sí mismo, porque están formulados además, y porque además están aportando al campo una materia orgánica que es fácilmente asimilable por las plantas. Además normalmente son muy equilibrados en la relación NPK, carbono-nitrógeno, en las condiciones, en la relación carbono-nitrógeno, los nutrientes que tienen. En fin, en general, por resumirlo, un fertilizante procesado, orgánico, procesado para conseguir enriquecer y estos niveles de nutrientes equilibrados, podemos decir que es sin duda una fuente natural de nutrientes para el campo, ¿vale? Por otra parte, no solamente el digesto, también tenemos que no olvidar, y creo que en la sesión anterior se ha estado hablando de ello, que también en las plantas de biometano, después del proceso de upgrading, separamos la mezcla del biogás con el CO2, o sea, el metano con el CO2, y en esta separación del CO2 también podemos hacer una captura de este CO2 y podemos utilizar el CO2 pues, para procesos de e-fuels, ¿no? Los famosos e-fuels, para producir metanol a partir del hidrógeno verde también. O, ¿por qué no?, combinar este CO2 biogénico, ojo que estamos hablando de un CO2 biogénico, que también con una energía verde, como es el hidrógeno verde, podemos convertirlo y hacer procesos de metanación. Podemos generar de nuevo un metano que inyectamos, el imetano, que podemos inyectar en la misma red de gas natural, la misma red en la que estamos inyectando nuestro biometano, ¿no? O simplemente, si no queremos hacer esos procesos, que estamos en las fases iniciales, y está todo por desarrollar a nivel industrial, simplemente lo podemos capturar, lo podemos licuar y lo podemos utilizar como un CO2 industrial para uso en industria química, lo han comentado en la sesión anterior, pues para usos alimenticios, cosméticos, etcétera, etcétera. Entonces, sin duda, creemos que todos los productos obtenidos a partir de la digestión anaerobia, no solamente, como decimos, están solventando un problema que ya existía de gestión de residuos, sino que además estamos contribuyendo decididamente a esta economía circular. Los fertilizantes, porque estamos devolviendo al campo lo que salió del campo, y encima estamos evitando la nitrificación de acuíferos, como estábamos comentando antes. Y los gases, porque estamos ayudando a la descarbonización de la sociedad y a su vez generando riqueza. Eso es. No, como un cerdito, le sacamos partido por todos lados, ¿verdad? Y encima economía circular, en fin. Come hasta el rabo. Se come hasta el rabo, desde luego. Miriam, acabo contigo ya para no alargarnos mucho. A ver, hablábamos al inicio de esa oposición local, hablábamos de la falta de objetivos, apelábamos a las administraciones, ¿no? Mirando un poquito al futuro, cómo tenemos que actuar. Es decir, tenemos que llevar a las administraciones como aliado, sería un buen acompañamiento en el desarrollo de esto, o basta que regulen y que nos dejen trabajar. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué necesitamos de esa parte o qué necesitáis las empresas? Pues mira, yo voy a ser muy breve. Vale. Creo que tenemos que crear un entorno de confianza y estable en las zonas rurales para que entiendan realmente que es una infraestructura crítica para el mundo rural, no solo para España, porque además cumple los 3 beneficios, ¿no? La gestión de residuos, el cumplimiento ambiental y la dependencia energética. Y creo que es fundamental hacer varias cosas, desde las empresas y las administraciones, involucrar el sector primario. Realmente tenemos que anticipar escenarios, tener una relación muy con las UPAs, las ASAJAs, con las asociaciones, con todo el mundo rural, y que se sienta, como decía Jesús, orgulloso de tener esas infraestructuras que hoy en día cuesta y crea conflictos en los pueblos. Y eso tiene que ir, tenemos que anticiparnos, sin duda. Hay que hacer un estudio del terreno, ver qué está pasando, qué plataformas hay, qué ruido. Hay muchísimo ruido social, pero hay muchísima gente que está a favor. Tenemos que convertir a ese mundo, el sector primario, en embajadores.
Porque en los pueblos, en las zonas rurales, no solo vive el agricultor o el ganadero, hay otra gente que vive ahí y que se asusta escuchando cosas que no entiende, pero que piensa que sus hijos van a tener 3 ojos. Entonces, para que esto ocurra, tenemos que ser muy transparentes, crear ese discurso, y las administraciones son fundamentales. Claro, es un poco desolador escuchar que ya lo sabemos, que si no hay un qué somos y cómo lo queremos hacer, es difícil contar el relato. Entonces, es urgente definir qué modelo queremos en la hoja de ruta del biometano. Es un paper muy interesante, a ver qué evolución tiene, y que realmente haya un esfuerzo para que esa aceptación social sea algo ganado y sea algo que no solo las empresas vayamos a decir allí qué guapos somos y qué bien lo hacemos, sino que bueno, yo creo que la labor de las asociaciones es fundamental, como APA, con este nuevo capítulo que hemos abierto, para dar visibilidad a ejemplos de otros países que se pueden alinear. Hay países donde llevan 5 o 10 años utilizando ese digerido, con poblaciones súper felices, como en Dinamarca, encantadísimos, y viendo un efecto de regeneración de los territorios a nivel social, económico, y que realmente, bueno, pues han hecho que fueran entornos mucho más prósperos y con fijación de población. Entonces, realmente, es muy importante que se cree esa seguridad jurídica. Primero, el hecho de que haya tanta diversidad y que no haya una fijación jurídica crea miedo en la población, porque la población está perdida, no sabe si es bueno, si es cerca, si son 40, si son 20, no sabemos si el suelo tiene que tener una nitrificación X o A. Entonces, hay que crear una regulación para crear tranquilidad en los ciudadanos, y hay que comunicarla. Esta es la hoja de ruta, todos vamos de la mano, hay una gran oportunidad y la tenemos que aprovechar, porque realmente sin el biometano no hay descarbonización posible, porque creo que es un vector ahora mismo esencial. Oye, pues muchísimas gracias, Miriam. Oye, muchísimas gracias a los que estáis aquí. Mira que estamos en una feria Genera, una feria Matelec, clima y tal. Lo han llamado Semana de la Electrificación, pero bueno, no todo es electrificación, ¿verdad? Porque no podemos abastecer todo con la electricidad, y por eso estamos aquí, para convencerlos y hacérselo ver a unos cuantos. Pues nada, yo diría un aplauso fuerte para los 4, así que muchísimas gracias.